¿Cómo está, Magno? Buenas noches. Hola, buenas noches a ustedes. Bueno, ¿de qué se trata esto que han decidido en el seno de ATECH los delegados frente a lo que viene sucediendo en materia de educación y una paritaria que ustedes vienen reclamando, volver a sentarse? Así es, esto comienza tras la firma de aquello que llamó el gobierno provincial un acuerdo con los sindicatos docentes, el acuerdo o la imposición, vamos a decir nosotros, de un 38% en cuotas que terminaban o terminan en agosto. Esto produjo en marzo medidas de fuerza por parte de la TECH para responder a lo que fue una propuesta del gobierno completamente irrazonable con el costo de la vida, con el aumento de la inflación y con el daño que produjo durante 2 años con el sueldo congelado. Por eso el 20 de marzo iniciamos la solicitud concreta y formal de la reapertura de paritarias. Como no contestó por las vías institucionales por las que debe proceder este acto, a través de la Secretaría de Trabajo, tuvimos que recurrir a un recurso de amparo por omisiones, es el nombre técnico, y hubo un fallo favorable a la ATECH, instando al gobierno, obligándolo al gobierno a constituir la negociación paritaria, la comisión paritaria, en un plazo de 5 días. Eso efectivamente vence mañana durante el día. Por lo que ya está prevista hacer la notificación de las primeras 48 horas de paros que se llevarían adelante el día jueves y viernes. Esto en el marco de lo que resolvió el plenario provincial de delegados que se reunió en Rawson la semana pasada, el 10 de mayo. Allí lo que se aprobó fue la continuidad del plan de lucha que arrancó, vuelvo a recordar, tras el 17 de febrero y ahora va a tener su consecución con un paro progresivo que tiene como primera respuesta al gobierno, en este caso por el incumplimiento del fallo judicial, primeras 48 horas de paro el jueves y el viernes. Esto lo estaríamos notificando el día miércoles por la mañana al vencerse ya el plazo que dictó el Poder Judicial. Magno, bueno, en las últimas horas se conoció que el gobierno provincial iba a dar un aumento ya no del 38, sino del 44%. ¿Ustedes no están de acuerdo con este aumento, este porcentaje? Primero lo que hay que aclarar es que el gobierno le miente a la población. Todos los anuncios que hacen son falsos respecto de estas sumas que parecen importantes y en realidad se tratan de cuotas. El 38% eran cuotas del 12, del 6, del 6, 2 meses sin ninguna cuota para terminar allá por septiembre de cobrar ese 38%. Y esto que anuncian como un aumento del 44% no es nada más que sumarle un 6% más a esta imposición original que hiciera el 17 de febrero. Por supuesto que esto no puede ser aceptado de ninguna manera teniendo en cuenta el aumento de la inflación, lo que ya he descrito, el daño que produjo durante 2 años consecutivos de congelamiento salarial el gobierno a los sueldos de los docentes en la provincia del Chubut. Nos ha dejado por debajo de la línea de pobreza en el último escalón en la escala de sueldos del país. Se ha jactado de por primera vez tener que pedirle plata a Nación para llegar al piso mínimo nacional del Fondo Compensador Docente, que ni siquiera lo pagó en los últimos 2 meses. Acá hay un problema tan grave como el sueldo por debajo de la línea de la pobreza que están pagando en Chubut a los docentes, que es el incumplimiento con los sueldos. En los últimos 2 meses, cientos de docentes no han cobrado su sueldo y deben dinero de salarios del año 2022 y 2021. Es tal el desastre en la administración del Ministerio de Educación que alcanza los salarios por debajo de la línea de la pobreza, los salarios que adeudan de meses y del año pasado, y por supuesto lo que toda la comunidad conoce, que es el deterioro constante, la falta de refacción, las condiciones sumamente inadecuadas, inaceptables de los edificios escolares, y sigue el recorte, siguen haciendo recortes. En las últimas horas hubo una reunión en la Escuela de Arte porque también siguen recortando al Centro de Expresión Infantil, que es muy conocido en la Escuela de Arte en Comodoro,
pretenden bajarle la carga horaria a la mitad, quitar el cargo de bibliotecaria, el de asesor pedagógico, es decir que el desastre en la administración, el deterioro en el sistema educativo público en Chubut sigue con el ajuste del gobierno de Mariano Arcioni. Por todo esto, pero principalmente por nuestras condiciones salariales, es que se va a llevar adelante la medida de fuerza de carácter progresivo que efectivamente con el correr de las semanas puede llegar a 120 horas continuas sin actividades escolar si el gobierno no lleva adelante el fallo judicial constituyendo la comisión paritaria y dando respuesta en una negociación que tiene que dar, por supuesto, una respuesta acorde, razonable, con el costo de la canasta familiar en esta parte del país, que vuelvo a remarcar, no llegamos a ese costo de la canasta familiar ni al 60% de lo que cuesta la canasta familiar con los sueldos docentes. Magno. Esto es el escenario que tenemos actualmente y por eso la medida de fuerza que se resolvió con mandatos de toda la provincia. Magno, Karina Mayoraz lo saluda, buenas noches. Hablando de recortes, ¿en qué instancia se encuentra la aplicación de la hora cátedra, la jornada extendida? Conocíamos que ahí también hubo atrasos en el pago. ¿Esto se está llevando adelante? Efectivamente, no están cumpliendo con el pago de la diferencia en el salario que implica esta hora extendida. Por eso muchas escuelas han retornado al horario de 4 horas, que es el habitual. Esto había sido previsto ya el año pasado, lo habíamos advertido a la comunidad y sobre todo al gobierno de Chubut de condiciones que no eran las adecuadas, que no estaban dadas en la provincia del Chubut y que las garantías que asumía el gobierno de la provincia no tenían base. Acá avanzó de manera improvisada desde el mes de septiembre el ministro Grassini, todo su gabinete, el gobierno de Mariano Arcioni, hay que decirlo, avanzó en una improvisación inaceptable para el sistema educativo, donde todo tiene que preverse, tiene que estar adecuadamente planificado y tienen que estar los recursos garantizados. Nada de esto estuvo para la quinta hora y ahora tenemos este efecto, con una sobrecarga laboral que pretenden sobre las espaldas de los docentes, extorsionándolos con que con un solo sueldo no se puede llegar a fin de mes, entonces extorsionan para que se acepten estas condiciones, pero ni siquiera tenían previstas las garantías salariales. La quinta hora no se pagó en la mayoría de los casos, se pagaron 2 días de febrero de la quinta hora en muchos casos y hoy hay retenciones de servicios en muchas escuelas con la quinta hora. Vuelvo a remarcarlo, en este desastre que está haciendo con la educación pública, producto del ajuste que imponen en ella el gobierno de Arcioni, en esta ocasión con el ministro Grassini. La quinta hora necesita un desarrollo mayor en cuanto a las afectaciones que está produciendo porque no... Sí, lo que siguen perdiendo son los chicos, Magno, con el salario únicamente. Siguen perdiendo porque siguen perdiendo horas de clase, siguen perdiendo horas de clase en medio de medidas. Y bueno, también esto que usted daba cuenta, ¿no? Algunas escuelas con falta de calefacción van perdiendo clases por eso también. Ahora estas 48 horas. Los que pierden son los alumnos también, de alguna manera. Mire, yo entiendo que el tono siempre es responsabilizándonos a los docentes de la pérdida de días de clases, pero vamos a volver a remarcar cuáles son las responsabilidades en la escala jerárquica del gobierno. Nosotros somos empleados del sistema educativo, somos profesionales que nos formamos para dictar clases en condiciones adecuadas y ese es el objetivo de nuestro trabajo. Ahora, quien no está garantizando ninguna de las condiciones para que se lleve adelante en forma normal el dictado de clases es el gobierno de la provincia del Chubut, que, le vuelvo a decir, empieza por empobrecer los salarios de los trabajadores de la educación y el recorte llega a tal grado que la mayor parte de los días que se perdieron el año pasado de clases en muchísimas escuelas y este año también, sí, no han sido por medidas de fuerza, sino por la falta de condiciones que tienen que ver con un presupuesto pobrísimo en educación, producto de la política que lleva adelante el gobierno de Mariano Arcioni. Por eso vuelvo a insistir con esto, no somos los docentes los responsables de la pérdida de días de clases, nosotros reaccionamos defendiendo los derechos que proceden, la ley que procede y que viola todo el tiempo el gobierno de la provincia del Chubut.
Magno, le agradecemos los minutos. Muchísimas gracias. A ustedes, que tengan buenas noches.